Segundo. ¿Listo? Bueno, ustedes ya nos ven en YouTube, porfa, me van confirmando porque yo estoy viendo el otro link y no lo veo. Bueno, pues buenos días a todos, a todas las personas que nos están acompañando en este momento, en nuestra última transmisión. Personas que nos están acompañando en este Perdón, un momento, segundo, quito este audio. Que nos están acompañando hoy en nuestro último espacio de formación en este proyecto maravilloso que estamos llevando a cabo con la Cámara Colombiana del Libro. Mi nombre es Diana Rey, soy directora ejecutiva de Fundalectura y quería estar presente hoy en esta sesión porque es la última de este proceso de formación. Estoy viendo mucha gente conectada desde Armenia, desde Buga, desde Panamá, desde Bolívar, y la verdad es que ha sido una gratísima sorpresa este proceso, ver a tantos promotores, a tantos libreros, a tantas personas de nuestro sector editorial interesadas en este espacio de formación para poder realizar acciones alrededor de la lectura, de los libros. Los clubes de lectura sin duda son un grandísimo espacio para conectar con nuestras comunidades, así es que pues para mí es una dicha poder estar el día de hoy con ustedes. Contarles cositas prácticas, es nuestro último encuentro, todas las charlas que hemos realizado alrededor de esta formación están grabadas y van a quedar colgadas tanto en la página de la Cámara Colombiana del Libro como en la página de Fundalectura para que todos ustedes puedan volver a ellas cuando lo necesiten. Y además de eso, a partir de hoy vamos a hacer un trabajo con la Cámara Colombiana del Libro para seleccionar las iniciativas que vamos a acompañar en la implementación de estos clubes de lectura en sus comunidades. Así es que, bueno, ojalá de verdad que podamos hacer un trabajo mancomunado con ustedes, un trabajo que realmente les permita organizar sus clubes, tener otras posibilidades de conectar con sus comunidades, con sus usuarios. Esa es la misión de Fundalectura. Nuestro interés es que a través de la lectura podamos formar ciudadanos críticos, tengamos otros espacios de reflexión, de discusión, todo en el marco de la paz, de la reconciliación, de poder entablar relaciones empáticas con las personas con las que convivimos a diario. Hoy nos va a acompañar Isabel Camargo, pues es de la casa, ha estado siempre muy de cerca con Fundalectura, es licenciada en educación básica con énfasis en educación artística. En este momento está cursando su maestría en estudios artísticos de la SAB y supongo, Isa, promotora de lectura desde el corazón desde hace muchísimos años. Tiene conocimientos en distintas disciplinas artísticas, teatro, literatura, plásticas, danzas. Ha sido promotora con nosotros en espacios no convencionales, en bibliotecas públicas y escolares. Y fue mediadora de lectura en el Centro de Lectura en Familia en el Bronx, en Bogotá, que le da pues una experiencia increíble con una comunidad compleja, con una comunidad de no lectores, sobre todo de personas tradicionalmente excluidas de la cultura escrita. Así es que pues para nosotros es un lujo tener a Isabel hoy con nosotros y pensamos específicamente en Isabel y en su perfil porque justamente el día de hoy vamos a trabajar sobre el diseño de experiencias prácticas, ¿verdad, Isa? Alrededor de los clubes de lectores y eso nos permite poner en comunicación distintas disciplinas artísticas. Es decir, la conversación, por supuesto, seguirá siendo el eje central de los clubes de lectura, ni más faltaba, pero alrededor de la lectura, de los libros y los espacios en donde trabajamos, pues las prácticas artísticas son una grandísima herramienta para fortalecer los clubes de lectura. Entonces, Isa, te doy la bienvenida a todos ustedes. De verdad que dicha que nos hayan acompañado en este proceso de formación, que muy seguramente de la mano de la Cámara Colombiana del Libro repetiremos en otro momento. Déjennos, por favor, sus comentarios, déjennos, por favor, ideas sobre qué cosas les gustaría que trabajáramos
así como ideamos este proceso alrededor de los clubes de lectura, cuéntenos qué les gustaría que pudiéramos organizar. Nos interesa mucho acompañar la formación de los libreros, de los promotores, de los docentes. Así es que nuestra idea es seguir trabajando de la mano de la Cámara Colombiana del Libro y sacar adelante estos procesos que creo que son de inmensa ganancia para todos. En el transcurso de la charla va a aparecer, por favor, unos links para que ustedes se inscriban, para dejar constancia que asistieron a la formación, pero además queremos invitarnos a que se hagan partícipes de la Red Iberoamericana de Promotores de Lectura. Ahí vamos a hacer también ejercicios como este, formación como esta a lo largo de todo el año y estamos creciendo esta red. Nos interesa mucho identificar quiénes son los promotores, qué personas están trabajando en territorio alrededor del libro, la lectura y la literatura. Así es que por favor no lo olviden. Y ahora sí, Isa, no me extiendo más. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, no, muchísimas gracias a ti por esa presentación, por tus palabras. Agradezco a todos ustedes por este espacio, porque es un espacio que nos permite, sin duda alguna, compartir experiencias, acercarnos un poco también en torno a la palabra, a la lectura, que es tan importante no solamente para un espacio que está pensado de pronto para pensarse en algunos autores, en algunas historias particulares, sino pensarnos también como lectores de vida, como lectores de territorios, como lectores también de emociones y de sensaciones. Y por supuesto, los lenguajes artísticos juegan un papel muy importante porque ya veremos un poco en el transcurso de este espacio y de este encuentro, cómo juegan un papel muy importante para poder tener la posibilidad de diseñar experiencias que sean significativas, experiencias que nos permitan a nosotros acercarnos mucho más a esas otras personas, a esos otros que se vuelven tan importantes para que un espacio que promueve la lectura sea un espacio también de diálogo, un espacio de reflexión, un espacio donde todas y todos estemos, quepamos y por supuesto seamos escuchados, seamos atendidos también como en esas necesidades que tenemos para poder expresar nuestras ideas, para poder expresar nuestras curiosidades y por supuesto también pensarnos en un espacio para la creación, porque creo que desde allí también se pueden crear, se pueden narrar historias que puedan estar muy ligadas a nuestras experiencias, pero como ya también dije, también a las cosas que sentimos, a las cosas que hemos vivido y que también, ¿por qué no?, soñamos. Bueno, yo me voy a poner en la tarea en este momento de presentarles, de proyectarles una pequeña presentación. Permítanme un segundito para que aquí también vayamos entonces contando. Este va a ser un espacio que, pues que tiene la pretensión de que dialoguemos también, de que podamos ir conversando. Entonces, por supuesto, todos los comentarios que surjan, todas las experiencias, las preguntas, por supuesto, allí las vamos a leer. Y bueno, no daría más palabras para este inicio, sino simplemente aquí continuar. Entonces, efectivamente, vamos a hablar sobre el diseño de experiencias de lectura, de mediación de lectura, que nos permitan tener precisamente un encuentro significativo. Y este encuentro significativo pues estará conformado por varios elementos que considero muy importantes tener en cuenta a la hora de pensarse una experiencia de mediación de lectura. Y bueno, antes de iniciar, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, si quieren ahí ya a través del chat, ustedes podrían irnos comentando. Por ejemplo, ¿qué recuerdos significativos tienen ustedes de alguna lectura que hayan compartido, de alguna lectura que les hayan compartido? ¿O qué libro también, o qué cuento ustedes consideran marcaron también la manera en que se pueda ver digamos que estos espacios donde, como ya dije, no solamente se promueven las lecturas que podemos encontrar en los libros, sino también las lecturas que ya más adelante también les ahondaré un poquito en esto, que podemos hallar en los otros, en los cuerpos, en las miradas, en las posturas. Entonces, bueno, aquí los estaré leyendo para que podamos conversar y para que podamos precisamente reflexionar sobre esto que también es tan importante para compartir, porque esto hace un ejercicio, esto es todo un ejercicio de cuidado también
y ya más adelante también les voy a contar un poco sobre esto, porque sin duda alguna pensarse en un diseño de experiencia de lectura, de mediación de lectura, es también pensarse en el otro, en los otros, y por supuesto allí pensar y hablar del cuidado también se vuelve fundamental. Pero bueno, antes de continuar con la presentación, pues voy a leerlos un momento como para poder romper el hielo y empezar con las palabras que ustedes también nos comparten en este momento. Bueno, yo por aquí leo a Laura Zamudio. Bueno, voy un poco más atrás. Bueno, vamos acá con Psicóloga con Alma. Un libro que marcó nuestro club es La elegancia del erizo. Perfecto. Hay muchos libros que marcan y marcan no solamente los espacios, los encuentros, sino también a las personas. Y yo creo que eso es lo más bonito de pensarse en una experiencia, de tener un espacio para las experiencias de lectura, para la mediación de la lectura, porque precisamente eso es lo que también genera, marcar no solamente un momento, sino marcar en muchos casos la vida de nosotros. Y ya también les contaré un poquito sobre esa experiencia que también tuve en el Centro de Lectura del Bronx, un espacio que antes existía en Bogotá, muy marginado, que de alguna manera nos permitió, no solamente con los niños y las niñas de allí, sino con la comunidad en general, transformar muchas cosas y por supuesto a nosotros también. Bueno, Laura Zamudio, mis papás me leían cada semana cuentos de Hans Christian Andersen para exponerme a la literatura y que fuera leyendo por mi cuenta. Eso es maravilloso, ¿no? Que los papás le lean a uno, porque creo que esas son las experiencias que más significan en la vida, ¿no? Es lo que logra trascender, porque no solamente está allí el espacio para contar una historia, para leer un libro, sino también para generar o fortalecer esos vínculos. Y de hecho aquí traigo a colación un autor que me gusta mucho, que creo que muchos de ustedes seguramente han leído y han compartido en esos espacios de mediación de lectura. Que precisamente nos habla sobre eso, sobre el espacio que se genera allí cuando los padres le leen a uno, ¿no? Entonces, es un encuentro muy bonito, un encuentro que fortalece esos vínculos y donde viven los monstruos, precisamente el autor de este libro es quien habla sobre ese vínculo, sobre ese fortalecer esos espacios a través de ese... de ese encuentro que va más allá de las palabras, va más allá de leer un libro o una historia, ¿verdad? Bueno, por aquí voy a continuar leyéndolos. Un libro, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Un cuento, El corazón en la botella. Precioso. La verdad, eso es precioso leerlo y además que es un cuento maravilloso, ¿no? Muy entrañable también. Bueno, saludos para todos, por supuesto, desde Santa Marta, nos están saludando. Y bueno, por acá nos cuentan que recuerdo uno de los primeros, Rafael Pombo, que llevamos al teatro. Y bueno, Rafael Pombo, es casi que obligatorio leerlo y en muchos espacios se lee, creo que también nos hace pensar en nuestra infancia, ¿no? ¿Quién no leyó a Rafael Pombo de niño o de niña? Y creo que eso también se hace lindo, ¿no? Como poder tener estos espacios también para recordar, añorar cosas, conmemorar, remembrar, y eso también es algo que se valora mucho también en estos espacios de mediación de lectura, porque nos permite muchas cosas que ya veremos más adelante, se vuelven muy significativas, no solamente para generar procesos lectores, sino para fortalecer vínculos que van mucho más allá, vínculos con la comunidad, vínculos con el espacio, y eso es lo lindo también de poder entender allí. Lina María nos dice, hice un audiolibro del escritor antioqueño Gilmer Mesa llamado Aranjuez y ya ha servido como material de estudio para jóvenes que habitan ese barrio y no tienen acceso a comprar el libro. Maravilloso. Digamos que también pensarse en esas otras estrategias que pueden ir mucho más allá, que trascienden, que rompen límites, barreras, eso también es lindo pensárselo. Cuando pensamos en los diseños de experiencias de mediación de lectura.
Mariluz Zuluaga, la Biblia, el libro de las revelaciones, me marcó a los 9 años. Me traumó, no sabía que está escrito metafóricamente, no sabía que estaba escrito metafóricamente, pero ya lo superé. Bueno, eso también es importante, ¿no? O sea, permitir que marque, pero también si es necesario también soltar y liberar esas cosas, pues eso también se hace maravilloso. Y bueno, y la Biblia también, pensarlo como un texto que nos narra historias, un texto literario también, que nos permite a nosotros imaginarnos en un momento, en un contexto, en unas situaciones, eso también es maravilloso. Bueno, voy a continuar. Hay muchos escritos, eh, muchas cosas aquí que ustedes comparten y que me parece maravilloso. Pero bueno, para que empecemos a dar paso a esto, les hablaré un poco entonces sobre las claves para crear encuentros de mediación de lectura significativos y que se vuelven muy importantes siempre considerarlos, siempre tenerlos presentes para que estas experiencias, estos espacios pues sean lo más llevaderos posibles. Y bueno, aquí tendría que preguntar inicialmente también, ¿por qué hablar de encuentros apalabrados? Bueno, esto de apalabrados tiene que ver con un juego de palabras que va más allá de pensarnos la palabra en sí, sino en ese juego que puede darse no solamente desde el libro, desde las historias, sino también desde lo que se comparte, desde lo que se dice, desde lo que se reflexiona, porque también en estos espacios surgen reflexiones muy importantes, muy significativas, y eso también es muy relevante tenerlo en cuenta. Entonces, para pensarnos en esto precisamente habría que tener estas cosas presentes, quizás muchas más, pero yo voy a traer a colación estas para que podamos pensarnos en cosas también muy puntuales, muy concretas, pero que sin duda, aclaro, es una posibilidad. Pueden haber muchas más y eso también es lo más enriquecedor que nos permite precisamente este mundo de la mediación de la lectura, y es en pensarnos en alternativas, en posibilidades, en cambios, en transformaciones, y eso es lo lindo también. Entonces, pensarse, por ejemplo, en la palabra como un vehículo de sentido, emoción y vínculo. Eso es importantísimo y tiene que ver un poco con lo que ya he venido mencionando, porque la palabra que allí ponemos, que allí socializamos, nos permite a nosotros trascender en ese encuentro, trascender en ese espacio, porque también nos permite conectar. Cuando nosotros compartimos palabras, compartimos historias, muy seguramente la pretensión que también tenemos es conectar con el otro. Y a partir de esa conexión que podemos tener con el otro o con los otros, podemos generar esos vínculos que se vuelven importantes, que se vuelven entrañables. Y es allí donde empieza a tomar sentido y mucha más fuerza y mucha más relevancia las palabras y esos encuentros que precisamente nos permiten mediar esas historias y esos autores que también empiezan allí a visitarnos, ¿no? Pensarnos también en la lectura como una experiencia colectiva y transformadora. Efectivamente, las experiencias, los momentos, los encuentros de mediación de lectura están para pensarse en los otros, con los otros. Sí, es un encuentro que involucra sí o sí a las demás personas. Y por supuesto, es allí donde también empezamos a entender o a traer un poco esta palabra que mencioné inicialmente, que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Cuando nosotros pensamos en los otros, también estamos pensando en esas necesidades que los otros y las otras requieren también para poder involucrar allí, para podernos pensar en esas experiencias que no dejen por fuera detalles que podamos considerar no relevantes, pero que a la hora de ver ese proceso sí son relevantes, que pueden ser o pensarse como cosas muy sencillas, pero que a la vez realmente pueden significar mucho, porque es pensarse en el otro también. Pensarnos en la necesidad de diseñar espacios que activen la imaginación y el pensamiento creativo o crítico, en este caso. Por supuesto, es importante que esos diseños de experiencias puedan también involucrar o invitar a no solamente a la imaginación, sino como dije hace un ratito también a que puedan existir espacios de creación, espacios donde
la imaginación juega un rol muy importante para que también surjan otras cosas, otras historias, otras posibles narraciones y que puedan estar mediadas por los distintos lenguajes artísticos. Aquí podríamos pensarnos que, por ejemplo, esas otras historias pueden estar narradas no solamente a través de lo que podemos escribir, sino también a través, ¿por qué no?, de una historia que se pueda contar con el cuerpo, o ¿por qué no?, una historia que se pueda contar a partir del uso de instrumentos musicales que pueden ser convencionales como pueden ser no convencionales también. El uso de imágenes, de ilustraciones, eso también es importante poderlo tener en cuenta. Y cuando hablamos de un diseño de espacios, es pensarnos en todas estas cosas, en todos estos detalles que puedan dar una fuerza, una potencia y sobre todo eso que estamos esperando, una significación a ese momento y a ese encuentro.
Oh, por Dios. Hola, ¿cómo están? Volví. ¿Me escuchan? Bueno, yo me veo aquí. ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan? Oh, por Dios. Yo estoy por aquí. ¿Ustedes me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, no sé qué le pasa, no sé qué le pasó, pero yo estoy por aquí. No sé a dónde me quedé, no sé en dónde me quedé. Mil disculpas, pero no sé si sea mi internet, por Dios. Pero bueno, si quieren, cuéntenme en los comentarios. Mil disculpas porque creo que hablé un montón y no sé hasta dónde me lograron escuchar. Bueno, yo espero que hayan podido escuchar la mayor parte de lo que pude haberles compartido. Si quieren, por favor, como para que yo poder tener la certeza de que me están escuchando. Ah, ok, listo, perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces retomamos. Perfecto. Ay, por Dios. Eh, esto no deja de ser la tecnología compleja, pero bueno, ustedes por favor no duden en decirme si deja o falla aquí. Yo espero, espero poder estar aquí con todos ustedes y que todos ustedes me escuchen. Bueno, entonces, retomamos. Estamos en qué es un encuentro de mediación de lectura. Y me escuchan bien, ¿sí? Listo. Entonces continuamos. Bueno, les estaba contando, aquí voy a resumir un poquito para no extenderme mucho más en este espacio, que un encuentro de mediación de lectura tiene que tener, o tendríamos que considerar estas tres cositas, sin ser las únicas, podrían ser más, pero para hablar de manera puntual, vamos a tener en cuenta estas tres cositas, que es un espacio de diálogo entre lectores, textos y contextos. Y esto es importantísimo, importantísimo tenerlo en cuenta, porque sin duda alguna pensar en un espacio de diálogo que traiga a colación estos tres elementos es permitir tener una idea amplia, íntegra de todo lo que se requiere y de todo lo que se necesita. Eh, que no se trata solamente de leer, los encuentros de mediación de lectura no solamente se tratan de leer, también se tratan de que podamos compartir desde allí experiencias que hayan significado para todos los que están allí presentes. Y por supuesto también pensando en lo que yo les hablé inicialmente sobre las lecturas que no solamente se encuentran en los libros cuando decodificamos esos símbolos, esas palabras y esas frases, también es pensarnos en que la lectura va mucho más allá y también es importante que podamos hacer una lectura de los otros, del otro, de pensarnos o de ver cómo está, ¿cierto? Pensar en esa disposición, en esas sensaciones, emociones que puedan también transmitirse, se puedan develar un poco también en ese encuentro y en ese espacio, también se vuelve significativo. Ahora, pensarnos también en el rol del mediador como facilitador también es importante, porque no solamente está allí para mediar, sino también para poder generar atmósferas y provocar también esos pensamientos, esas ideas, esas reflexiones, esos diálogos que son tan enriquecedores y que realmente potencian esos espacios de mediación de lectura. El diálogo se vuelve fundamental para estos espacios. Y pensando en esto, que se vuelve un poco en una receta, ¿cierto? Es aquí donde les quiero compartir precisamente una pequeña lectura de un libro que me parece maravilloso y que se llama Recetas de lluvia y de azúcar. No sé si ustedes lo han leído, si lo tienen por ahí en el radar. Si no, se los recomiendo muchísimo, de Eva Manzano y Mónica Gutiérrez Serna. Y es un libro que nos permite a nosotros, claro, aquí este libro nos habla un poco sobre las emociones, pero cómo podemos pensarnos también en esas recetas que contienen distintos ingredientes y que nos permiten a nosotros obtener lo que nosotros queremos también o procuramos. Entonces, aquí en este libro de recetas de lluvia y de azúcar, les voy a compartir
una pequeña receta que encontré por aquí. Ahora, importantísimo, que a la hora de también de leer o de mediar un espacio de lectura, es importante desligarnos como de muchos miedos, de muchos temores. Y ahorita ustedes me ayudarán un poco con esto también, a ponerle ingredientes a precisamente esto que podemos empezar a definir como un espacio de mediación de lectura. Entonces, les comparto y me atrevo aquí a leerles este pequeño fragmento que se titula El miedo. La cueva en la que nunca entra nadie. El miedo está siempre escondido porque es muy asustadizo. A veces se esconde tanto que no sabes por qué tienes miedo. No hay que asustarse de tener miedo porque lo tienen hasta los más valientes. Cuando el miedo nació, ayudaba a protegerse de los posibles peligros, pero nunca iba solo. Lo acompañaban la sensatez y la lógica. Dos primas poco divertidas y muy amigas. Un día se fue el miedo solo, sin esperarlas. En mitad del camino, el viento del norte le rozó por la espalda. Se asustó tanto que se volvió inmenso como una montaña y se escondió dentro de sí mismo. Fue entonces cuando se convirtió en cueva. El miedo, cuando más desconfía, más profundo se vuelve y menos sirve para protegerse. Por eso nunca hay que dejarlo solo. Ahora, que es aquí donde viene el proceso de creación y es una invitación a que nos pensemos también estos espacios. Hola, hola, ¿ustedes me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Ah, bueno, es que pensé por un momento que me había desconectado nuevamente y bueno, esperemos que no nos suceda nuevamente esto. Pero bueno, les estaba preguntando que qué recetas, qué ingredientes, trayendo un poco a colación esta lectura que acabo de compartirles, ustedes qué más traerían a esto que estamos intentando también definir como un encuentro de mediación de lectura. Cuéntenme, yo los voy a leer, los voy a ir leyendo. Y bueno, creo que estoy aquí un poquito colgada con con los escritos, pero bueno, ustedes me dirán, ¿todo está bien? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué recetas podríamos traer? A ver, hay un montón de... Sí, ya volvimos, por fin. No, esto de la conexión del internet a veces es complejo, pero bueno.
Para mí, un ingrediente clave y que hay que explicar es la escucha. Ana Miranda, muchas gracias. Perfecto, claro que sí. Ese es un ingrediente fundamental porque la escucha se vuelve algo que necesitamos tener permanentemente y constantemente para estos espacios de mediación de lectura. No solamente la lectura que podamos hacer del espacio del entorno, sino también la escucha de todo lo que va sucediendo allí. La receta de la cotidianidad con creatividad, Inés Fuentes, claro que sí, por supuesto. Esto es fundamental para que nosotros también lo podamos considerar en un espacio de mediación de lectura. Yo llevaría algo para galguear, siempre ayuda para romper el hielo, acercar a la gente desde la comida. Por supuesto, también se vuelve un espacio para compartir esas otras cosas, ¿no? Esas otras posibilidades. Y yo creo que la comida, los alimentos, amenizan muy bien los espacios también que tienen que ver con las palabras, porque también da la posibilidad de hablar de ellos, ¿sí? Entonces, en algunos momentos, esto también nos permite a nosotros como romper esa pared que a veces está allí invisible, pero a veces está y permanece, como para poder empezar a escudriñar un poco más en esas otras personas, ¿no? Como a saber un poco más del otro. Y eso también se vuelve muy importante, ¿no? Porque, como mencioné, es un espacio también para acercarnos a los otros y a las otras personas. Pero bueno, aquí vamos a avanzar entonces y vamos a hablar entonces de algo que se vuelve fundamental y es tener en consideración los elementos claves en el diseño de encuentros de mediación de lectura. Entonces, aquí, pues, fundamental es pensarse en el objetivo, en qué quiero, qué quiero provocar en los participantes, cuál es ese propósito que nosotros tenemos para poder pensarnos en un diseño, en una experiencia de mediación de lectura. Eso es fundamental. Asimismo, también, pues tener presente que habría que hacer o que tendríamos que tener una selección de textos previos, ¿sí? Que vayan acordes con, por supuesto, con el objetivo, con ese propósito que nosotros pretendemos para el diseño de esa experiencia de mediación de lectura. Ahora, tendríamos que mirar qué tipo de textos, ¿no? Si textos literarios, allí cabrían, por supuesto, las novelas, los cuentos, la poesía, los libros ilustrados, los libros álbumes, por supuesto, también. O también podríamos pensarnos en los textos informativos. ¿Sí? Si nosotros queremos también brindar un espacio no solamente para contarnos historias, para narrar historias, sino también para tener datos puntuales, pues también tendríamos que ver esa posibilidad de traer allí a ese espacio libros informativos que también puedan ser muy, muy significativos dentro de este espacio que busca eso, el diálogo, la reflexión y mediar esas palabras y esas lecturas. Los ilustrados, bueno, los libros álbumes nos ayudan muchísimo allí. También las historietas, por ejemplo, también cabrían muy bien allí. Y son libros que nos permiten, por supuesto, también propiciar una creación también, una posible creación de eso que allí también se pretende a partir de esos temas que queremos abordar, de esas de esas temáticas puntuales que quisiéramos traer allí. Pero también es importante que podamos tener en consideración y conocer también sobre estas otras cosas y particularidades que pueden tener los grupos, como por ejemplo, pensarse en la edad de las niñas y de los niños, ¿cierto? Eso también se vuelve importante. Yo voy a, como para estar segura, porque ya me da miedito que... Ah, listo, ahí estamos conectadas. Perfecto. Entonces, tener el conocimiento del grupo con el que vamos a trabajar se vuelve fundamental. Entonces, por ejemplo, las edades. No es lo mismo trabajar o pensarse en una actividad de promoción de lectura, de mediación de lectura con niños de la primera infancia a jóvenes o adolescentes. Eso es importante. Como también es importante pensarse, ¿cierto?, en los intereses. Eso es fundamental, porque si ustedes están pensando en un espacio donde queramos hablar sobre, por ejemplo, animales, y hay ese interés,
pues maravilloso. Pero si es un espacio donde las personas que están allí participando, que quieren participar, tienen un interés más hacia, por ejemplo, hablar sobre o escuchar sobre arte, ¿cierto? Pues tendríamos que pensar en esas cosas que también se vuelven fundamentales para considerar, ¿no? No podemos pasar por alto como todas esas cosas, porque esto nos da la posibilidad de poder contar con una experiencia y con un diseño pues muy significativo, pero sobre todo que cumpla con esos objetivos, que cumpla con esas expectativas que también consideran las demás personas. Y por supuesto, experiencias previas, hacer una revisión también sobre lo que se conoce, sobre los espacios en los que ya se hayan estado, sobre lo que ellos ya también tienen o traen como trayectoria, para que asimismo también podamos entonces empezar a pensarnos en esas otras posibilidades que puedan enriquecer y aportarles también a ellos y a ellas en ese espacio de mediación de lectura. Asimismo, pues habría que pensarse en una metodología, ¿m? En las dinámicas que podríamos implementar, ¿cierto? En los tiempos que también vamos a usar, porque también podemos pensar que no vamos a necesitar o vamos a poder usar el mismo tiempo que usamos con niños, niños de primera infancia, al mismo tiempo que podemos usar con jóvenes o con adolescentes o con adultos. ¿Sí? Eso también es importante, pensarse en los tiempos que también se requiere un espacio de mediación de lectura. ¿Sí? No necesitamos, por ejemplo, si lo pensamos con los niños y las niñas de la primera infancia, no necesitamos que sea de una hora. A veces los espacios de mediación de lectura con los niños y las niñas de la primera infancia pueden ser de minutos, 15 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque pensemos allí en estas particularidades, que, por ejemplo, la atención, el nivel de atención de los niños y de las niñas de la primera infancia no es el mismo. Sí, suelen tener lapsos de atención mucho más cortos. A veces también se requiere que también existan dinámicas que les permitan a ellos moverse, desplazarse, dibujar, o sea, como que también conjugar desde allí esas otras posibilidades para que pueda ser un diseño de experiencia significativa que aproveche todo esto que estamos hablando. Y por supuesto el espacio, pensarnos en un espacio que sea propicio, que sea adecuado, en donde todos y todas puedan estar cómodos, donde puedan dialogar sin ningún inconveniente, donde puedan, encontrarse a gusto todos y todas. Y por supuesto, esos recursos simbólicos que van más allá de pensar en algo material, también pensar en algo que nos pueda evocar, que nos ayude a evocar precisamente esas ideas, esos pensamientos, pero esa posibilidad también de crear, que sugieren muchas veces esa invitación permanente y constante a que las personas que participan y se integran allí, se encuentran allí, pues puedan como integrar muchos de estos elementos en ese espacio y en ese encuentro. Entonces, eso es un poco lo que tendríamos que tener en cuenta para pensarnos en ese diseño de experiencia de mediación de lectura y que pretendemos sea significativo, ¿sí? Estas son cosas fundamentales para considerar. Pero bueno, habría que pensarse también en esas estrategias para activar la lectura, ¿cierto? La lectura desde lo que ya mencionamos inicialmente, no solamente la lectura del libro como tal, sino la lectura también del espacio, la lectura del cuerpo, de las miradas, la lectura de todo eso que allí nos acompaña. Y en ese orden de ideas, pensarnos en la lectura en voz alta, ¿cierto? Entonces, inicialmente, en este punto tendríamos que tener en cuenta que para llevar a cabo la lectura en voz alta es importantísimo hacer una lectura previa de los textos que queramos compartir en ese espacio. En este punto yo me atrevo también a compartirles algunas cosas fundamentales para considerar. La voz se vuelve una herramienta fundamental. El cuerpo en sí es la herramienta principal con la que nosotros contamos para estos espacios de mediación de lectura.
En ese orden de ideas, por supuesto, la voz también se vuelve en una herramienta fundamental y hay que trabajarla. Allí yo, por ejemplo, recomendaría algunos tips, como por ejemplo un calentamiento previo que podamos hacer. Y estos son calentamientos que pueden ser muy sencillos, muy fáciles, a la hora también de pensarnos en cómo no solamente pensarnos en estrategias puntuales, sino en cosas previas que tenemos que tener nosotros como mediadores de lectura para, para no solamente el diseño, sino también para la implementación de las diseños de la implementación de los diseños de experiencias de lectura. Entonces, pensarse en eso. Podríamos pensarnos también en objetos y en elementos que incentiven también la imaginación, sean provocadores. Aquí algunos pueden ser, por ejemplo, las cajas lectoras, ¿cierto? En estas cajas lectoras muy seguramente que pueden ser un cubo, pueden ser un cajón donde podamos también tener o contar con algunas ideas, algunas actividades muy puntuales para que se puedan detonar esas lecturas, ¿sí? Esas lecturas que a veces también pueden ser muy interesantes cuando se hacen de manera colectiva, donde también es mi voz, pero también la voz del compañero, la voz de la persona que está aquí al lado, las que también se empiezan a escuchar a partir de esas lecturas que queremos realizar en la selección de esos textos y en general. Mapas de lectura también, ¿cierto? Que allí podríamos hacer uso también de elementos plásticos, para que también se puedan generar estos espacios donde se activen esas lecturas que no solamente están ligadas, como ya mencionamos, a los textos, sino también esas lecturas que podemos hacer desde la corporalidad. Eso también es importante. El uso de lenguajes artísticos, importantísimo. Yo siempre recomiendo el uso de alguno, puede que no todos, pero si Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bueno, parece que tenemos algunos inconvenientes técnicos, entonces estamos aquí jugando carreras de relevos con Isa y pues vamos a retomar el ejercicio desde donde lo tenemos. Entonces, Isa les estaba hablando sobre, en términos de estrategias para activar la lectura, estábamos hablando sobre el uso de lenguajes artísticos, que es algo que en la sesión anterior lo tomamos. Hola, ¿cómo están? Y vale la pena aquí retomar el ejercicio sobre este tema del uso de los lenguajes artísticos en la medida en que insistimos en esto y es cómo planteamos este uso de una manera que se vuelva significativa para los procesos que nos estamos planteando. Por acá Alejandra Lazo nos habla de los mapas de lectura. Digamos que ese es un término que se usa de muchas maneras aquí y esto se vuelve importante tenerlo en cuenta y es no necesariamente un mapa de lectura, es un mapa conceptual en donde explicamos los conceptos que están involucrados en el proceso de comprensión del texto, de comprensión de la forma o el contenido del texto, sino que pueden ser más bien mapas de ideas que me permitan hacer conexiones diferentes. Nosotros en algunos de los procesos que desarrollamos hacemos un ejercicio de mapas, por ejemplo, con, el, con las conexiones posibles que se arman a partir de las ideas o interpretaciones de las personas. Entonces, aquí, bueno, aquí volvió Isa. Vamos a estar acompañándolos como en un ejercicio de relevos, un poco para asegurarnos que no se nos caiga la transmisión. Entonces, Isa, estábamos hablando y vamos a tener como la oportunidad de tener esto como más como una conversación también, que me parece que puede ser interesante y que también nos permita jugar como a mirar estos contenidos de diferentes maneras. Entonces estamos hablando sobre los lenguajes artísticos, surgió una pregunta sobre el mapa de lectura y bueno, aquí Margarita nos habla de que no es necesariamente algo formalmente explicativo, sino conceptual, permite jugar con el concepto adquirido. Entonces yo siento que también que tiene que ver mucho con esta idea de los mapas mentales, de cómo, qué conexiones puedo hacer, insisto, desde la interpretación y desde la creatividad de cada una de las personas, para que podamos
para que podamos pensarnos en ampliar ese horizonte de interpretación y no necesariamente reducirlo a una mirada particular de la lectura o del texto que estamos abordando. Bueno, si quieres, Isa, continúa. Igual, cualquier cosa, estaremos aquí, insisto, en un ejercicio de relevos para que para que no perdamos el hilo de este espacio en el que estamos trabajando. Sí, no, mil gracias. Es que creo que hoy están, no sé, justamente hoy haciendo como que arreglos aquí por mi casa de la red. Entonces, bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Yo me excuso, pero bueno, espero que no vuelva a suceder. Yo aquí ya creo que logré solucionar, entonces, pues, ay, espero que no se nos vuelva a caer la señal, porque no, la intención es que podamos concluir de la manera más fluida este espacio. Y bueno, me están escuchando, ¿verdad? Ustedes me dirán si están... Ay, bueno, súper, gracias. Bien. Bueno, perdonarán, este ha sido muy atropellado, pero bueno, espero que sea muy significativo para ustedes, pues este encuentro así como para mí también lo ha sido. Y bueno, otra vez voy a proyectarles aquí mi presentación y creo, si no estoy mal, y espero que quedamos en las estrategias. Íbamos en estrategias, ¿verdad? Listo, ustedes me van ahí, por favor, me ayudan a adelantar. Sí, perfecto. Muchas gracias, María Fernanda. Te agradezco muchísimo, les agradezco a todos ustedes de verdad por su paciencia, pero bueno, vamos a continuar aquí para no perder ritmo a esto que estábamos precisamente mencionando. Y bueno, estábamos hablando de las estrategias para activar la lectura. Retomo aquí rápidamente un poco. Mencionaba la importancia de considerar estos elementos, la lectura en voz alta. Y les decía inicialmente que la herramienta fundamental con la que nosotros contamos es nuestro cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, se vuelve muy importante que nosotros también hagamos un ejercicio previo de lectura de esos textos que quisiéramos compartir en ese espacio de mediación de lectura. Y que asimismo hacer, digamos que un ejercicio no solamente de lectura en voz alta, de leer el texto, sino también algunos tips que nos permitan a nosotros contar con una proyección de voz, digamos que sea como acorde o que sea suficiente para que en ese espacio puedan escuchar. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando te escuchan, cuando tu voz se proyecta, por supuesto, esto permite una escucha activa de todas las personas que están allí y por supuesto, se hará la necesidad o posiblemente se pueda generar también esa otra alternativa de que puedan ser muchas voces las que también se escuchen. Esto también puede ser una estrategia que puede implementarse pensándose en la necesidad también a veces que tenemos de escuchar distintas voces. Claro, escuchamos nuestra voz constantemente y permanentemente, las otras personas también, pero también chévere que en ese ejercicio de lectura en voz alta podamos involucrar a las demás personas, ¿sí? Para escuchar a la persona que tenemos al lado, a la que está también de este lado. También les hablaba un poco sobre las cajas lectoras, que en este espacio también podríamos pensarnos en esas alternativas que también nos ayuden a detonar esas lecturas o esos espacios, no solamente para leernos, sino también para escucharnos, que como ya hace un ratito alguien mencionaba en el chat, que también se vuelve un espacio de escucha activa y permanente. Eso es fundamental. Pensarnos en los ambientes, ¿no? El ambiente tiene que ver un poco también como con lo que yo también quiero propiciar, con lo que yo quiero evocar, ¿sí? Que esa era una de las cosas de las que hablábamos inicialmente. Y eso se vuelve fundamental para que la experiencia de mediación de lectura pueda significar también mucho más. No se trata de que transformemos el espacio o cambiemos todo el espacio, remodelemos todo el espacio, pero sí que podamos tener cositas, elementos puntuales que nos ayuden, que nos aporten precisamente a eso que queremos conversar con las personas que allí nos acompañan. Creo que me quedé hasta donde pude hace un ratito en el uso de los lenguajes artísticos. Yo les mencionaba que para mí se vuelve muy, muy importante hacer uso de alguno de estos lenguajes. No necesariamente tienen que ser todos, pero que sí alguno pueda traerse a colación. ¿Por qué? Porque amenizan mucho también. Y también tienen digamos que una finalidad, y es poder propiciar la creatividad también en ese espacio. Tener un espacio donde también se pueda pensar en algo
para crear, para construir, para elaborar, también se vuelve muy importante, porque esos espacios también están dados para eso, para que podamos pensarnos en esas alternativas como mediación de lectura. Y bueno, aquí era donde les iba a compartir un pequeño videito que me parece muy, muy chévere. Permítame un segundito, porque como se me fue la señal hace unos minutos, se me fueron como la señal de tocar. Y es muy, muy chévere pensarse precisamente, por ejemplo, en la música. La música yo siempre he considerado que ameniza muy bien los espacios también de mediación de lectura. Obviamente también tendríamos que pensarnos en el objetivo, ¿no? Siempre tener presente el objetivo de lo que estamos haciendo, porque también desde allí podríamos pensarnos en si es pertinente hacer uso de la música o de alguna proyección audiovisual o hacer uso de algún componente que tenga que ver con el cuerpo, ¿sí? Alguna dinámica que involucre la corporalidad o también el uso de los lenguajes plásticos. Eso también habría que verlo. Entonces, bueno, creo que ya aquí les voy a poder proyectar este videíto y esto solamente como para que lo puedan tener. Vamos a proyectar solo unos minutitos. Ustedes me dirán si lo escuchamos bien. Y es un grupo que me gusta mucho, que se llama Pim Pau. Y este es un grupo que hace algo súper chévere. Y es, aquí les voy contando un poquito. Y tiene que ver con... Mi mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito. Y el pollito, piu, los pollitos, 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 piu. Mi mascota es una gallina. Mi mascota es una gallina. Y la gallina con los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu. Mi mascota es una lechuza. Mi mascota es una lechuza. Y la lechuza, la gallina, los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu, los pollitos. Es un caballo. Mi mascota es un caballo. Bueno, entonces, volviendo a este ejercicio de los lenguajes artísticos, fíjense que este ejemplo que nos propone Isabel con este grupo en particular nos permite revisar de otras maneras también cómo nos podemos aproximar a esta posibilidad importante de generar estrategias que amplíen ese universo de los libros que se proponen. Porque por aquí habían algunas preguntas sobre las cajas lectoras. Fíjense ¿qué son las cajas lectoras? Las cajas lectoras son una estrategia que funciona, que funciona de manera itinerante y que permite generar como un campo de exploración para los niños y para las niñas. Ustedes estuvieron hace 2 días en el ejercicio con Juan Felipe Torres, quien tiene un proyecto que parte de las cajas lectoras, y él, por ejemplo, lleva una caja en donde no solo hay libros, sino además hay materiales para la exploración, y lo que viene en la caja siempre es una sorpresa. Siempre hay algo dentro que es una sorpresa. Es una estrategia que se usa mucho con los niños, sobre todo, y los materiales, aquí juega un papel muy importante a propósito de los lenguajes artísticos, de pensar los materiales no intencionados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de materiales no intencionados? No necesariamente es lo mismo. Tienen una función similar en la medida en que las maletas y maletines viajeros hablan de la posibilidad de llevarme el ejercicio de extensión, pero la caja tiene la posibilidad de llevar otros materiales diferentes a libros, y al pensármelo desde materiales no intencionados, me permite explorar la creatividad de los niños y de las niñas. Cuando hablamos de materiales no intencionados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos materiales que no tienen una intención pedagógica per se.
una intención, lo que sucede allí es que los niños son los que le dan la intención pedagógica. ¿Cuáles son materiales no estructurados? Tenemos semillas, tenemos, por ejemplo, no sé, telas. No sé si han visto, por ejemplo, esas experiencias sensoriales que suceden a partir de las telas y a partir de otros ejercicios en donde jugamos con la tela para que el niño simule el agua, para que simule no sé, la sensación del viento que se describe en el cuento. Todas estas cosas aparecen allí de una manera, no intencionada inicialmente, pero a partir de esa no intención, pues pueden suceder cosas maravillosas. Y es que el niño entienda que el material tiene un uso creativo. ¿Cómo sería una caja lectora para adultos? Nos pregunta Lisa Reyes. Esto es un reto interesante. ¿Por qué? Porque se acuerdan que no sé si en la sesión pasada, perdón, en la sesión del día de ayer, que fue la repetición de la primera sesión, y en consecuencia en la primera sesión, tenemos una cosa interesante, y es que hemos hablado sobre la posibilidad de la exploración y de la tercera zona como una zona segura para el juego. No todos los adultos están siempre conectados a la idea de juego. Sin embargo, fíjense que esta idea de posibilitar otras acciones de juego pueden ser detonantes interesantes para darle otras miradas a los clubes de lectura. Les doy un ejemplo. Fíjense lo que pasa con los juegos de rol. Los juegos de rol, que ahora están súper de moda, tienen una dimensión literaria muy interesante, porque a la larga es la posibilidad de que yo me convierta en personaje y actúe en el marco de una historia. Y esto puede ser una forma de conectarse, por ejemplo, con la literatura. Bueno, hay juegos de rol de todos. Tradicionalmente hablamos mucho de literatura fantástica, pero también hay juegos de rol de ciencia ficción, bueno, se podría pensar de muchas maneras, y esa podría ser una mirada, por ejemplo, de pensarme juegos, cajas de lectura en función de los adultos, por ejemplo, y es como me pienso el juego y cómo me lo pienso de otra manera. Listo. Entonces, bueno, Isa, retomé un poquito el ejercicio de la idea de juego, respondí algunas preguntas sobre las cajas de lectura, y quiero solo cerrar una cosa que dice aquí Hasblade, Jose Heidi Cubillos. Puede contener té, galletitas e imágenes. Claro, la idea es que podamos, por ejemplo, incluir unos elementos que agranden el universo de este libro y agranden el universo de lo que estamos proponiendo en la exploración. Bueno, entonces, Isa, si quieres, sigue por ahí y yo igual estoy aquí súper pendiente. Listo, muchísimas gracias. Bueno, no, les agradezco por su paciencia hoy. Muchas fallas técnicas en mi caso, pero bueno. Retomando entonces sobre esas estrategias para activar la lectura, los lenguajes artísticos, como ya mencionamos, los juegos también se vuelven fundamentales, que por allí también vi algo al respecto, se vuelven también muy importantes. Ahora, yo considero algo, y es que pensar que estas cosas solamente pueden ser pensadas para determinada población o para determinadas ciudades, yo creo que es una falla o es un error pensarlo, ¿no? Porque a quien no le gusta jugar, claro, no a todos de la misma manera o no todos los juegos, pero por eso también haríamos, como y dijimos inicialmente, una lectura previa, una revisión previa del grupo, de las edades, sí, tendríamos como eso. Pero es importante también traer a colación estas cosas porque nos ayudan muchísimo a activar esa lectura, a generar esos espacios que queremos que vayan más allá de simplemente leer un libro, un texto, sino también que nos permita generar eso como un espacio mucho más cercano entre todos. Por supuesto, las preguntas también se vuelven fundamentales. Preguntar también se vuelve fundamental porque esto genera la posibilidad de hablar de otras cosas, profundizar también en algunos temas que pueden ser muy trascendentales, pero sobre todo muy significativos para lo que se quiera o se pretenda dentro de ese espacio de mediación de lectura. Y por supuesto, leer desde las emociones. Esto quiere decir que hay que también tener presente que
la lectura también se transmite a partir de lo que yo leo, pero también el cómo yo la leo, de cómo yo leo esos textos, también nos permiten a nosotros pensarnos en eso, en las lecturas que también nos propician o nos transmiten esas emociones que también estén plasmadas muy posiblemente desde ese texto. Bueno, aquí entonces algunos ejemplos. Aquí nos adelantábamos un poquito como, por ejemplo, les voy a contar un poco aquí sobre mi experiencia en el centro de lectura del Bronx. Este fue un centro de lectura que funcionó ya hace algunos años. Tuvo la fortuna de estar, o bueno, la fortuna o la poca fortuna de funcionar solo 4 años, pero aún así en esos 4 años se lograron cosas muy significativas con los niños y las niñas de la primera infancia de este lugar. Y no solamente con los niños y las niñas de la primera infancia, también con las familias de esos niños y de esas niñas que habitaban en ese sector. Y desde allí lo que nosotros procuramos, porque estaba para ese momento en compañía también de otro mediador de lectura, éramos 2 personas a cargo de ese espacio, procurábamos que siempre esas experiencias que tuviéramos con las niñas y con los niños, y en muchos casos también con las familias, pudieran significar siempre por todo lo que generaba el contexto, las dinámicas. Entonces, desde allí siempre procuramos involucrar el juego. El juego, como mencioné hace un ratito, se vuelve fundamental para que esos espacios puedan ser mucho más enriquecidos. Y cada vez que jugábamos, también, a medida que íbamos jugando, que propiciábamos un juego, también íbamos contando una historia. Y muchas veces esas historias se iban hilando también con el sonido de algún instrumento. Lo que hacíamos era conjugar precisamente estos lenguajes artísticos que son un factor, considero yo, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, un elemento también fundamental para poder desarrollar experiencias significativas, en este caso con niñas y con niños, y por supuesto con sus familias. Y que desde allí, en algunos casos, por ejemplo, también procurábamos que esas lecturas pudiesen tomar también una forma, y en este sentido hacíamos usos también de títeres para que pudiese también ser un espacio que propiciaba una atmósfera, ¿cierto? Una atmósfera donde también conjugaban estos otros elementos, la música o los sonidos, donde conjugaban las palabras, las narraciones, los cantos, sí, porque en muchas ocasiones también las nanas, los arrullos también jugaban un factor fundamental para este espacio. Y en estos espacios, las familias, en este espacio particular, las familias se integraron siempre de manera muy, muy amena, porque Hola. Bueno, entonces creo que con Isa estábamos revisando unos ejemplos y hay unas posibilidades de trabajo que se desarrollan a través de los clubes de lectura. Les voy a proponer una cosa para un poco darle mayor fluidez al proceso, y es que a partir de este momento yo voy a cerrar como todo el ejercicio para que no sigamos como en este ir y venir. Y por aquí en los comentarios alguien nos proponía que pudiéramos revisar la posibilidad de repetir la sesión. Podemos revisarlo, digamos que incluso complementar algunas cosas de lo que Isa va a traer, pero entonces les propongo eso. Voy a hacer el ejercicio de cierre como para que no sigamos en estos ires y venires y podamos cerrar de mejor manera este proceso. Entonces, bueno, ¿qué es importante frente a plantearnos como este ejercicio de darnos cuenta de casos exitosos de clubes de lectura y darnos cuenta de cómo vamos a tener en cuenta esto para el diseño de las experiencias? ¿Qué es importante aquí? Primero, darnos cuenta que los clubes de lectura y que las estrategias de promoción de lectura no son bajo ninguna circunstancia una receta.
Nosotros hemos vinculado durante este proceso y de muchas maneras un ejercicio de ideas, de tips, de cosas que todos ustedes van a tener en cuenta seguramente a la hora de diseñar sus propias actividades de promoción de lectura. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que esto tiene que contextualizarse a sus realidades. Por esa razón nos parece súper importante que tengamos en cuenta algunos casos de éxito y algunos ejemplos, algunas experiencias que son bien interesantes, que nos van a permitir darnos ideas sobre cómo implementar ciertas estrategias. Yo les cuento un par de experiencias. Ayer les contaba una sobre literatura erótica, quienes estuvieron, y creo que la repetía en el ejercicio en la primera sesión para quienes estuvieron en ella. Fíjense que esta idea de la literatura erótica se planteó desde una iniciativa de los lectores, para poder leer un libro que les interesaba a ellos en particular, que era en ese entonces 50 sombras de Grey. Pero cuando empieza a implementarse el Club de Literatura Erótica, que además sucede en un PPP, que eso es bien interesante porque sucede al aire libre, sucede que nos encontramos con que empezamos a intercalar textos. Es decir, leíamos 50 sombras de Grey efectivamente porque era un interés particular que tenían esos lectores, pero también leíamos otros textos, poemas, textos más breves, cosas así por el estilo, que se planteaban de tal manera que empezábamos a generar diálogos. Y aquí empieza la propuesta un poco de cómo plantear esos recorridos entre diferentes lenguajes y de diferentes formas. En ese sentido, creo yo que hay un ejercicio importante que vale la pena tener en cuenta. Voy a pedirle a las personas que están en el back, voy a compartir yo la presentación que la tengo acá, que creo que me es más fácil poder manejarla acá. Gracias. Esto me cuentan, ya creo que aquí está. Listo. Entonces, un ejercicio de lo que queremos un poco proponer en esto, déjenme un segundo porque es que estoy manejando dos pantallas y es que no quiero dejarlos de ver. No funciona también. Déjenme un segundo. Ya. Bueno, entonces es que cuando la amplío, dejo de verlos y entonces no veo cuando me hacen comentarios. Bueno, tal vez hago otra cosa acá. Me perdona si no los estoy viendo de acá. A ver si funciona. Bueno, no importa. Vamos a verlo entonces así. Listo. Entonces vamos a tener la oportunidad de revisar entonces de plantear entonces estos diálogos que se vuelven importantes. Por aquí Alexa nos pide respuestas sobre algunas preguntas. Si quieren las retomamos, si las pueden volver a hacer, lo vamos trabajando. Dice, aplica para todas las edades, desde 0 hasta 100 años, no hay lío con eso, o si se debe hacer diferencia en cuanto a los grupos etarios. Hay que revisar en términos de metodologías el ejercicio, es decir, tenemos que estar pensando todo el tiempo que nosotros preparamos los textos para unas poblaciones específicas. Si bien podemos plantear actividades intergeneracionales que son importantes e interesantes y se pueden hacer de una manera chévere, también tenemos que pensar que hay ciertas acciones que funcionan más con una población que con otra población. No siempre la población con la que vamos a estar trabajando, y eso es un reto gigante que vale la pena tener en cuenta. Sin embargo, también es importante saber que nosotros vamos a preparar las acciones y
alguien decía alguna vez, es importante planear bien para poder improvisar bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí es importante saber con qué población voy a trabajar, porque la selección del texto, de las preguntas, de las estrategias que voy a utilizar para el club de lectura seguramente van a estar en función de esa población. Y se puede trabajar con todas las poblaciones, es decir, podemos hacer un club de lectura con niños, con familias, podemos hacer un club de lectura con adultos mayores, está bien pensarlo de esa manera, pero también tenemos que pensar necesariamente en que nosotros llevamos una planeación diseñada y ojalá podamos invitar esos grupos etarios para los que estamos planeando. Sí hay diferencias en los procesos metodológicos. Isabel les decía hace un poquito, no, la capacidad de atención de un niño de primera infancia no es la misma sobre la capacidad de atención de un niño, por ejemplo, ya de 8, 9, 10 años, que está vinculado a la escuela ya. Ahí cambia un montón. Por acá nos preguntaba qué opina Pedro sobre las estrategias híbridas de lectura, es decir, tanto presenciales como remotas, sincrónicas o asincrónicas. Yo siento que como mediadores de lectura, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es necesario y obligatorio ser muy creativos. Si esta pregunta se me hubiera hecho antes de la pandemia, yo hubiera dicho, uy, no, es que hay cosas que son muy difíciles de hacer en la virtualidad. Y yo les diría que ya después de la pandemia y que nos vimos obligados a hacer todo en la virtualidad, logramos unos escenarios de interacción bellísimos a través de redes sociales, donde jugábamos con los niños y lo único que sabíamos del juego que estaban haciendo eran los comentarios, tal como lo estamos haciendo en este momento. Es decir, se potencian unas cosas muy bonitas y se rompen ciertos límites que existen con la presencialidad. Hoy tenemos personas de Buga, de otros países, vinculados a estos espacios, entonces se nos vuelve una acción bien interesante que tener en cuenta y nos da unas posibilidades, como por ejemplo, es mucho más fácil, dependiendo del contexto en el que estemos, poder revisar estos saltos entre diferentes lenguajes, como la película, como otras cosas. Entonces creo que la virtualidad puede ser una aliada, sin embargo, la presencialidad tiene unas cosas bonitas que a veces no tiene la virtualidad. Y es, por ejemplo, el hecho de que ustedes ahorita me vean bidimensionalmente, que no sepan qué pantalón estoy usando. Es un montón, creo que nos implica un doble esfuerzo podernos conectar porque nuestra comunicación no verbal está reducida en muchos sentidos. Y eso significaría que cuando nosotros, que no tenemos toda la comunicación, o sea, no tenemos toda la información que nos quiere comunicar la persona con la que estamos trabajando. Entonces, eso es importante. Alguien me hacía una pregunta sobre, yo vi sobre clubes de poesía. Hace un ratico alguien hacía una preguntita sobre los clubes de poesía. ¿Conocen algún lugar tipo de club de poesía? Sí. Esta es una cosa que me parece supremamente importante porque tradicionalmente los clubes de lectura o los espacios pues, dentro de los cuales nos basamos para podernos pensar todo este ejercicio de formación que tiene que ver con gente y cuentos, por ejemplo, son espacios que se piensan mucho desde la narrativa, en parte por algo que yo les decía en la primera sesión, y es el relato nos pertenece a todos. Sin embargo, sí hay ejemplos muy interesantes de clubes de lectura alrededor de la poesía. Nosotros el año pasado o antepasado, en el homenaje que se le hizo a Juan Gustavo Cobo Borda, logramos montar 4 clubes de poesía en diferentes ciudades de Colombia en torno a los poetas de la generación sin nombre. Y ahí encontramos unas potencialidades bien interesantes, porque la narrativa nos permite conectar con la experiencia a partir de las anécdotas, pero la poesía nos permite conectar con las experiencias a partir de lo que sentimos y de lo que pensamos. Entonces, claro, implica un reto porque la gente se comunica como mucho más subjetivamente, mucho más personalmente con el texto. No hay esa protección de estar hablando del personaje, pero también puede ser un espacio supremamente interesante para explorar esas emociones, para explorar esas posibilidades que nos ofrece la poesía en términos de figuras y en términos de otras cosas.
Sí, los micrófonos abiertos son una gran estrategia. Además, porque decía alguien por ahí que en Colombia uno levanta una piedra y aparece un poeta. Y es cierto, la poesía es una cosa que está muy vinculada, yo creo que no solo en Colombia, creo que en Latinoamérica, pero la poesía tiene una relación muy intrínseca con lo que, como de la forma en cómo nos relacionamos con el mundo y con la literatura en Colombia. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un ejercicio, quienes son de la costa me corrigen si me equivoco, pero hay ciertos pueblos de la costa en donde si yo quisiera escribir décimas, solo tendría que llamar por teléfono y copiar lo que me digan, porque hablan todo el tiempo en décimas. El tema de las coplas, el tema de la poesía popular está presente todo el tiempo en todo el ejercicio. Bueno, esta es una gran pregunta, Carlos. Claro, uno puede hacer un club de lectura de todo tipo de textos. Yo, ¿qué les recomiendo y qué me parece importante tener en cuenta frente a este tipo de clubes de lectura? Es decir, si bien es válido que uno pueda explorar esto, es importante tener en cuenta que estos temas espirituales, esotéricos, de desarrollo personal, tienen un reto gigante, y es que estos textos, por ejemplo, de desarrollo personal o estos textos sobre la espiritualidad proponen unas verdades. Es decir, partimos de unas cosas que son absoluta verdad según el texto. Y eso genera que no hay como tal, o no lo propone el texto, un escenario de interpretación. Uno puede interpretarlo desde muchas miradas, pero el texto no está proponiendo una amplitud de la interpretación y de la conversación. Entonces, te puedes generar la posibilidad de que el club de lectura no sea necesariamente un club de lectura, sino se vuelva más bien un taller sobre estos temas. Y esto es importante diferenciarlo en términos metodológicos. Cada quien decide sobre qué trabajar en sus espacios, pero en términos metodológicos es un reto. ¿Por qué? Porque no se da no se abre ese espectro de interpretación que normalmente se abre en una conversación de club de lectura, porque el libro te propone una propuesta de verdad que es difícil de pensar. Entonces, eso me parece importante tenerlo en cuenta. Sobre las bibliotecas humanas como estrategias para los clubes de lectura. Es maravilloso, es muy chévere. ¿Por qué? ¿Qué son las bibliotecas humanas? Las bibliotecas humanas son una estrategia que nace en Dinamarca, si mal no recuerdo, en el marco de un festival de rock. Me corrigen si no es Dinamarca, pero bueno. Hay un festival de rock y surge como una propuesta que se llama no juzgues un libro por la portada. Surge con la intención de que las personas dejaran de juzgar a los migrantes simplemente por ser migrantes y se dieran la oportunidad de escuchar sus historias. Entonces, ¿qué es una biblioteca humana? Una biblioteca humana es cuando yo en mi espacio invito a una persona a que cuente su historia. Diseñamos una portada, efectivamente, que le ponemos, a veces la cuelgan en el cuello o lo ponen como un póster, y armamos un espacio en donde 5 o 10 personas se pueden reunir alrededor de una persona y esa persona cuenta su vida como si fuera un libro y cuenta su libro o cuenta un aspecto de su vida o una cosa que es interesante. Aquí hay una cosa súper potente del ejercicio de las bibliotecas humanas, y es que fortalece una cosa que es la cadena oral. A veces nosotros consideramos que la oralidad está en contraposición con la lectura, con la cultura escrita, y no es así. Realmente la oralidad es la forma natural en la que nosotros nos comunicamos todo el tiempo y todos estamos inmersos en la oralidad. Este encuentro sincrónico es un ejercicio de oralidad, claramente. ¿Qué pasa? Que la cultura escrita trata de poner, no sé si han escuchado el mito del faraón Tot sobre la invención de la escritura. Es que llega un visir y le dice al faraón, le dice: nos acabamos de inventar la estrategia maravillosa para que ya no se nos olviden las cosas. Nos inventamos la escritura. Y el faraón le dice: no es así. Realmente ahora que tenemos la escritura, se nos van a olvidar más las cosas, porque ahora va a quedar allí, en la escritura. Entonces la oralidad es la forma de mantener viva la memoria, de mantener vivos esas historias, y las bibliotecas humanas son una estrategia muy potente para fortalecer esa cadena oral que a veces
insisto, se reduce como a la mera utilidad o al mero utilitarismo del ejercicio. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que ya nos queda poco tiempo y me parece importante todo el ejercicio de lo que propuso Isabel en este ejercicio. Entonces, aquí hay unos retos y unas oportunidades que vale la pena tener en cuenta. Lo primero es adaptarnos a contextos diversos, rurales, urbanos, institucionales. Sí, aquí Ángela Gómez nos recuerda la idea del chisme. Y gracias por recordarnos que efectivamente sí fue en Dinamarca, en Copenhague. Gracias, Alejandra, por el dato sobre las bibliotecas humanas en Copenhague, Dinamarca. Fíjense que cómo nos adaptamos a los contextos y cómo diseñamos experiencias en el marco de las sesiones de los clubes de lectura de acuerdo a esos contextos particulares. Como habíamos mencionado y como hemos venido trabajando en los diferentes encuentros sincrónicos, se vuelve trascendental poder cumplir con ese requisito de conectar la literatura con la vida real de las personas. Allí es donde adquiere una dimensión el hecho de formar lectores, que eso es una cosa que es importante. Y cuando hablamos de formar lectores, que eso es un detalle importante, es que la mediación de lectura, yo me voy a atrever a decir una cosa que seguramente no compartirán todos, pero a mí me parece interesante y es uno de los muy pocos escenarios pedagógicos realmente basados en la libertad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque nosotros como mediadores de lectura abrimos posibilidades, ¿cierto? Entonces le decimos a nuestros usuarios, a nuestros participantes en los clubes de lectura, fíjense que existen estos textos, existen estas posibilidades de conversación en torno a los textos, pero lo que usted haga con esos textos es su decisión. ¿Por qué es su decisión? Porque resulta que nosotros no estamos aquí para convencer a nadie de que leer es chévere, de que este libro es la cosa más maravillosa del mundo, sino para abrir las posibilidades y la gente decide qué hacer con esto. Y eso es la esencia de lo que Freire llama de una pedagogía para la libertad. Es decir, una pedagogía que me libera de la carga de forma, por eso lo dije en el momento de formarme lector, no es que exista una idea de un lector ideal, que sería ideal que todos leyéramos a la literatura romántica del siglo XIX y ese sería nuestro lector ideal. No, eso no existe. Además, porque la idea de los cánones literarios y todos estos ejercicios, digamos que siempre tienen una mirada muy sesgada y a la larga todo canon o toda selección termina siendo un ejercicio muy subjetivo. La mirada de cómo nosotros, por ejemplo, seleccionamos este libro o este libro no, sucede. Es decir, allí hay un ejercicio, tal vez no es el término adecuado, pero igual hay un ejercicio de censura, porque desde mi perspectiva yo hago una selección. ¿Cuál es el truco aquí? Poder plantearla de una manera mucho más amplia para abrirle la posibilidad a la gente y que la gente muy libremente pueda decir, uy, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo podemos trabajar. Bueno, por acá Natalia nos pregunta, cuando se trata de adultos que quieren empezar a leer, ¿qué nos recomiendas para engancharlos? ¿Con qué se puede iniciar? Bueno, yo les recomiendo primero, pensemos en textos breves. Normalmente cuando unas personas quieren arrancar a leer, lo más importante es enamorarlos en un primer momento. Entonces, lo primero es, elijan textos breves que tengan que ver con sus intereses. Uno como mediador de lectura a veces es como una especie de, ¿cómo llamarlo? Como de consejero. A veces uno lo podría asimilar como un ejercicio de recetas. A mí me encantaba cuando yo trabajaba en un PPP. La gente venía y me preguntaba, claro, un reto del PPP es que la colección es pequeñita, solo tiene 350 títulos. No hay más libros y seguramente no llegarán más en mucho tiempo. Y entonces la gente llega y siempre llegaba a decir como, bueno, es que necesito que me recomiende un libro a mí, quiero un libro de terror. Y preciso en ese momento el libro de terror estaba prestado, no había otros libros. Entonces, a lo que uno juega un poco es a preguntarles, bueno, ¿a usted qué le gusta? ¿Qué le llama la atención? Y sobre eso uno va tejiendo posibilidades sobre los textos que pueden ser los enganchadores al arranque de un club de lectura. No, es que mire que a mí me gusta mucho la salsa.
Bueno, entonces vengan, nos pensamos si de pronto alguno de los cuentos de Caicedo sobre la salsa podrían ser el arranque de este club de lectura. O a mí me gustan las películas, qué sé yo, de superhéroes. Y entonces me acordé de una novela que dice, que hablaba sobre, una novela que se llama Kryptonita, ahorita no recuerdo el autor, que es de ciencia ficción, y es qué pasaría si la Liga de la Justicia no hubiera sucedido en Estados Unidos y todo esto, sino hubiera sucedido en un barrio villero en Buenos Aires. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente en estos contextos? Y entonces esta es una cosa súper rara que la gente va a decir, wow, esto se va a plantear de otra manera. Entonces termina siendo cómo planteo esos intereses, cómo planteo esa relación con lo que sucede en el contexto, con los textos. Y ese es la estrategia. Minificciones, haikus, dice Natalia por acá, son una muy, muy buena estrategia para arrancar, en parte porque el primer reto para personas que no son lectoras o que no han podido ser lectoras por algunas razones es que la lectura es muy aburrida, es que me cansa, y que cuando la gente descubre, wow, me puedo reír con una minificción, no es una tarea académica, este haiku me dice un montón de cosas en textos muy breves, pues se abren un montón de posibilidades. Recomendaría, Laura, textos de teatro. Suelen ser lecturas muy amenas, a veces de una sola sentada, y suelen enganchar mucho al ser guiones y ser predominante el diálogo. Sí, aunque uno se encuentra con lectores que no les gusta tanto leer teatro, pero ahí yo sé que esto puede ser un poco incoherente con algo que dije en una sesión anterior, pero con el teatro se puede volver una cosa bien interesante hacer lecturas compartidas, porque uno asume los personajes y hace pequeñas, no son lecturas dramáticas en la medida que no es un asunto de actuar o de modelar la voz como actores, pero al ponernos diferentes personajes, la interacción de los personajes puede ser muy divertida. Yo les recomiendo mucho un ejercicio que yo lo hice alguna vez con un grupo de jóvenes en un parque y fue muy divertido hacerlo con La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Es muy chévere porque como es una comedia es una comedia ¿cómo decir? Esas comedias se me fue, ¿cómo se llama? Como de estos chismes, como de estos encuentros como no planeados, de equivocaciones, pues en la medida en que uno la va leyendo, se vuelve muy divertida para la gente ir descubriendo el chiste, ir descubriendo que hay un error en la comprensión del nombre del personaje, es una cosa bien, bien interesante. Camila nos dice, cuando inicié el club de lectura, les hice un formulario de Google donde les preguntaba qué han leído, qué les gusta leer y qué les gustaría arriesgarse a leer. Esas preguntas les preguntaba sus rutinas de lectura. Eso es súper importante y alguien también lo decía por acá en los comentarios. Y es súper importante conocer a los usuarios, porque esto, recuerden e insistimos mucho en esto, cuando hacemos mediación de lectura, el centro es el usuario, las personas, los participantes en el club de lectura, no necesariamente los libros. Los libros son la herramienta a través de las cuales llegamos a estas personas. ¿Por qué lo digo así? Porque en muchas ocasiones a veces nos pasa que a nosotros como mediadores de lectura nos gustan tanto, tanto, tanto los libros que decimos, no, es que cómo no les puede gustar a las demás personas esto que a mí me gusta tantísimo. Pues no, pues resulta que no necesariamente a todos nos tiene que gustar lo mismo. Y es súper importante entender que, insisto, este es un ejercicio de diálogo entre historias de lectura. Y un diálogo que decía Ramón Panicar en un libro que se llama Paz e Interculturalidad, un diálogo que no busca convencer al otro, sino que busca comprender al otro. Esos son los diálogos que nosotros tejemos en los clubes de lectura. Estamos acostumbrados a pensar que el diálogo es una cosa en donde yo convenzo al otro de lo que yo pienso y es una competencia, ¿no? Y entonces uno sale de una conversación ardua diciendo gané o perdí. Pero en el club de lectura nadie gana y nadie pierde. Digamos, todos ganamos en la medida en que comprendemos al otro y construimos unos textos y unos intertextos, construimos un tejido a partir de los libros y a partir de las propuestas que llevamos. El tema aquí tiene que ver también con un ejercicio de
Aquí retomamos algunas cosas de los que ya hemos mencionado, y es el trabajo, unos retos y oportunidades, trabajos con grupos multiedad o multiculturales. Fíjense que aquí hay un reto grande con el ejercicio, y aquí voy a hablar sobre el tema de lo intercultural y de lo multicultural, y es cómo comprendemos a esas poblaciones y retomamos un poco la idea de cómo, lo que decía Laura, por ejemplo, de cómo conocemos a nuestros lectores. Fíjense una cosa importante. Hace unos 2 años más o menos montamos una biblioteca en Providencia, en el archipiélago de San Andrés. Fíjense que en Providencia nos pasó algo muy interesante. Lisa, ya te aclaro lo de la red de mediadores, déjenme cierro esta idea y ya les aclaro eso. Pasó una cosa muy interesante, y es que cuando nosotros llegamos a Providencia, nos sucedió que por primera vez en la historia del programa, nosotros, cuando abríamos los libros y abríamos las cajas y organizamos la colección, todo el mundo se enloquecía. Era como súper bonito. Ay, perdón, ya lo silencio, mil disculpas. No creí que se escuchara tanto. Nosotros creíamos, o sea, siempre que llegábamos a alguna parte, nos sucedía que cuando abríamos las bibliotecas todo el mundo se enloquecía y decía como, wow, qué libros tan bonitos, qué cosa tan chévere. Y cuando empezamos el trabajo en Providencia, por primera vez en la historia de ese programa, entramos a ese lugar y nos sucedió que no llamó tanto la atención. Los profes llegaron al escenario de formación y ni siquiera les llamó la atención explorar la colección. Y allí uno puede darse cuenta que no siempre podemos entrar de la misma manera a diferentes contextos. En San Andrés y Providencia, no sé si ustedes lo saben, hay una fuerte influencia del oral, porque ellos tienen una lengua que nace como una lengua oral, que es el criol, y es una lengua que se crea para la comunicación, básicamente. Es decir, para la comunicación muy, muy, muy oral. Pero fíjense que allí hay un tema importante, y es ahora qué hacemos, porque si nuestras herramientas son los libros y nos encontramos con una comunidad que es eminentemente oral, ¿cómo les voy a proponer otras estrategias y otras propuestas y armarme otras ideas para poder construir un proceso, por ejemplo, de un club de lectura? Y poco a poco fue surgiendo. En primer lugar, lo que hicimos fue reconocer sus prácticas orales e integrarlas a las dinámicas de la biblioteca. Y partiendo de esas prácticas orales y de estas dinámicas, nos dimos cuenta que había posibilidades de empezar a tejer relaciones y puentes con los libros y con la cultura escrita. Por ejemplo, cometimos una cosa, en un momento hubo una discusión allí, y es porque el criol es una lengua que tiene una relación con el inglés. Entonces alguien nos decía en algún momento, no, pues incluyamos libros en inglés porque pues el criol se parece al inglés, y entonces así chuleamos esa relación con lo propio. Pero es un craso error. Primero, porque no se trata de un ejercicio. Primero, el criol no es una lengua que nazca con una escritura. Ya se escribe, ya las comunidades han pensado estrategias para crear sus grafías, pero no es una comunidad, y no es inglés, es una lengua diferente. Es una lengua diferente del inglés. Y considerar que la gente, porque ahora criol sabe inglés o lee en inglés, pues es un desconocimiento de lo que sucede con las comunidades. Por eso es tan importante poder reconocer cuáles son esas prácticas reales de las comunidades a la hora de pensarme en estrategias de mediación de lectura, de clubes de lectura, porque se vuelve trascendente reconocer cómo funciona el mundo en el que yo voy a intervenir. Que ese es un gran reto a veces para las bibliotecas. Por ejemplo, ¿no? Que a veces como que consideramos nosotros como usuarios que la biblioteca es un espacio de oferta de servicios, pero no necesariamente solo eso, sino que la biblioteca es parte de la comunidad y puede pensarse en función de la comunidad.
Bueno, los otros dos elementos que también consideramos importantes son la inclusión de lenguajes no convencionales y la sostenibilidad de procesos lectores. Frente a la inclusión de lenguajes no convencionales, consideramos importante tener en cuenta los tránsitos entre los diferentes lenguajes y cómo esto me puede permitir enganchar a públicos diferentes. Fíjense que allí hay una idea interesante sobre cómo hacerlo. Y allí hay un tema que tiene que ver con lo metodológico que se propone en un club de lectura. Y es que el club de lectura, al ser un club, la idea es que se presente como un proceso. Es decir, ¿qué significa estar en un club? Estar en un club de lectura significa yo pertenezco al club de lectura. Cuando vemos las películas, cuando conocemos a ciertas personas diciendo, no, es que yo soy parte del club, yo estoy en el club de tal cosa, es yo pertenezco, es un sentido de pertenencia. Y eso me permite en un club de lectura plantear, por ejemplo, sesiones, estrategias de temáticas que se van a ir acompañando dentro de diferentes temas, dentro de diferentes sesiones, perdón. Y sobre todo, darnos cuenta que dependiendo cómo se va consolidando el grupo, incluso en algún momento arriesgarnos, ¿por qué no?, a leer una novela y leerla por capítulos o por entregas en diferentes momentos. Hace poco vi en redes sociales que había un club de lectura que era muy chistoso porque leían una página a la semana más o menos y era un club, se leían una novela larguísima y duraron como 20 años terminándose la bendita novela. En ese ejercicio, pues la idea no es llegar a este extremo, pero a lo que voy es que sí da unas posibilidades de generar procesos. Allí se pueden pensar ejercicios de sostenibilidad. No les recomiendo arrancar con un club de lectura que requiera, que vamos a empezar con una novela, no, porque no sabemos si el público se va a mantener. Eso puede ser una etapa posterior cuando ya sabemos que vamos a tener un público establecido. Por ahora yo recomiendo que esa continuidad se pueda dar de manera temática y que nos permita precisamente generar esos itinerarios que van desde esa temática a diferentes lenguajes. Entonces me planteo, hey, voy a hacer un club de lectura en torno a, qué sé yo, al amor, y entonces voy a tener, claro, una primera sesión de lectura de poesía, pero ¿por qué no después empezar a intercalar la poesía con la música? Una película que es interesante y poder programar las sesiones. En el ejercicio de la planeación está el éxito de que esto sea interesante para todas las personas que se vinculen. Al comienzo yo le recomendaría, no, el Ulises de Joyce no es una gran recomendación para empezar el club de lectura, yo le recomendaría que las sesiones sean cerradas en sí mismas, es decir, si hacen parte de un ciclo de trabajo, pero cada sesión tiene un sentido en sí mismo. ¿Por qué? Porque al comienzo seguramente a cada sesión van a llegar personas nuevas y en consecuencia deben sentir que no llegaron a algo empezado, sino que si bien hay un ciclo temático, lo que yo vi aquí tiene una unidad de sentido y eso es importante. Ya cuando consolido el grupo, cuando ya tengo un grupo que ha venido a 5 o 6 sesiones, que estoy seguro que va a continuar con el proceso, entonces ahí sí podemos empezar a imaginarnos otras estrategias de continuidad. Eso tiene que ver también, y aquí quiero hacerles otra recomendación sobre esta sostenibilidad, y es que el hecho de pertenecer al club de lectura implica que también me apropio de él y doy algunas ideas o me empiezo a abrir la posibilidad de que la gente también se apropie del ejercicio. Hay una cosa en términos de gestión cultural que es importante tener en cuenta y es un proceso comunitario o un proceso con las comunidades siempre tiene un líder que al principio del proceso tiene la mayor parte de las responsabilidades, pero en la medida en que el tiempo va pasando, esas responsabilidades deben quedar en las comunidades. ¿Por qué? Porque los líderes o los gestores culturales, los líderes de un club de mediadores de lectura, la idea es que no seamos indispensables. Cuando el club de lectura será súper exitoso, cuando yo como mediador no tengo que estar y aún así se reúnen y aún así hacen el club de lectura. Ahí decimos, la logramos, porque la gente se apropió de tal manera del club de lectura que se amplió. El mundo de los libros nos pregunta, ¿cómo evitar que se vuelva monótono? Cada mes es llegar con preguntas para los lectores, ¿qué más podría hacerse?
Sí, claro, preguntémosle a los lectores, pero también es importante que tengamos en cuenta, eh, por ejemplo, el cambio de lenguajes, plantear actividades especiales. Un club de lectura, en la medida en que se va consolidando, puede pensarse en acciones hacia afuera del club de lectura. Entonces, si yo estoy trabajando en una biblioteca o en una librería, puede suceder, por ejemplo, que yo tome la decisión de, bueno, ya hicimos el club de lectura, miren que hemos hecho un trabajo muy chévere, quisiéramos, por ejemplo, ¿por qué no? Que resulta que en una de las sesiones nos dio por hacer un tallercito de escritura, vamos a hacer un micrófono abierto en la biblioteca con los textos que leímos y vamos a invitar a la gente a que nos escuche, como ese club de lectura, como esa semilla organizacional en donde nosotros queremos proponer esta acción. Hay montones de acciones que se pueden abrir de club de lectura. En Medellín, en el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, el primero que se hizo hace mucho tiempo, hice una cosa que me parecía muy bonita, que era un banquete poético. Y entonces invitaban a la gente a comer, pero entre la comida habían libros de poesía. Y entonces había un micrófono abierto y la gente podía o leer sus textos si quería, pero si no tenía textos, podía escoger un libro del banquete y pararse en el micrófono y leerlo en voz alta para los demás. Y esa puede ser una actividad que se organice desde el club de lectura hacia afuera y eso también le da sostenibilidad a los procesos. Ok, estamos trayendo barcas para la parte de los clubes. Quiero pensarlo con primera infancia y sus familias. ¿Qué es allí importante con la primera infancia y con las familias? Bueno, uno, que la vinculación es familiar. Mi recomendación para trabajar con primera infancia, dependiendo en donde ustedes estén, si estamos hablando de bibliotecas, si estamos hablando de librerías, de pronto en un jardín infantil es diferente, pero en la mayoría de los espacios que no sean jardines infantiles en los clubes de lectura, la idea es que no sean guarderías. No es, venga, le dejo al niño, sobre todo en la primera infancia, le dejo al niño y vuelvo en 2 horas. No, por varias razones. Primero, porque los cuidados hacia los niños de primera infancia implican un montón de retos que uno como mediador no debería por qué asumir. Y segundo, porque lo interesante de trabajar con primera infancia, lo más importante es fortalecer los vínculos afectivos. Y esos vínculos afectivos se fortalecen en familias. Si no están involucradas las familias, no funciona de la misma manera. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque allí se trabaja en familias y quienes se pueden apropiar de ciertas acciones del club son precisamente los padres. ¿Qué recomiendo yo también para trabajar con familias? Todo el tiempo generar acciones de interacción entre padres e hijos o entre cuidadores y niños. Es esencial porque es que leer en familia es un ejercicio que además de vincular la lectura, de promover la lectura como algo importante, es un ejercicio en el que nosotros también estamos fortaleciendo el vínculo afectivo. Y ese vínculo afectivo es trascendental en la primera infancia. Por eso, no dejen que los papás se vayan. Siempre involúcrenlos. Si por alguna razón a su biblioteca, a su club de lectura llega, por ejemplo, un jardín infantil con la docente y quieren participar del club, chéverísimo. No dejen que la profe se vaya. Y esto en general para cualquier grupo escolar es una recomendación también supremamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes como mediadores, esto para jóvenes y niños también aplica. Como mediadores, seamos honestos, nosotros no tenemos la autoridad para regañar a los niños o para hacer cumplir ciertas normas de convivencia que el docente sí debería, que sí tiene ese rol. A veces los docentes, a mí me pasa mucho en las ferias del libro, y es que los docentes dicen, me voy a ir a tomar un tinto mientras están en la actividad. Lo ideal es que eso no suceda, porque nosotros no somos responsables de los chicos en ese sentido. Y es feo que el espacio que tiene la intención de ser un espacio de libertad se convierta en un espacio en la extensión del espacio escolar. Y eso es un problema muy, muy grande que hay que evitar. Alejandra nos pregunta sobre ideas de interacción familiar. ¿Qué recomendarías? Dice ella, yo implemento un momento de lectura familiar, actividades manuales con las mamás o papás. Claro, las actividades manuales funcionan muy bien, pero hay libros que son maravillosos para hacer interacción familiar. Recomendaciones, por ejemplo, Adivina cuánto te quiero, que es un libro que habla sobre la relación de una liebre grande con una liebre pequeña, que le dice a la liebre pequeña, adivina cuánto te quiero. Las liebres hacen una serie de movimientos corporales que uno le puede proponer a los papás que hagan y termina con un abrazo y un beso para los niños. Ese funciona perfecto.
vamos a cazar un oso, vamos a jugar a caminar por el espacio y a movernos y a atravesar las cosas, también funciona muy bien. Yo juego con uno de Keiko Casa que se llama No te rías, Pepe. Es muy divertido porque uno le hace cosquillas a los niños. El consabido y muy conocido Pedro es una pizza, no porque yo me llame Pedro, pero funciona muy bien porque en el libro el niño se convierte en una pizza. Entonces, todas estas estrategias con primera infancia son supremamente importantes porque el contacto físico es una forma de establecer el vínculo afectivo también. Para los clubes de lectura que son independientes, ¿qué recomiendas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo? Pues bueno, garantizar la sostenibilidad es un reto grande, sobre todo cuando son independientes y pues digamos no hay un pago para las personas que van a estar vinculados en el grupo. Pero hay estrategias. Lo primero es dividir las responsabilidades. Creo que Natalia nos preguntaba hace un ratico también sobre si es bueno tener un coordinador o dejar que cada quien se organice. Al comienzo es importante que haya un coordinador o un líder del proceso. ¿Por qué? Porque es quien tiene la iniciativa y quien va a empujar el proceso. Lo importante es que después esos roles se vayan distribuyendo en los miembros del club para que no se vuelva una carga, porque en muchas ocasiones, como dice Natalia, este trabajo de los coordinadores o de los moderadores es voluntario, y entonces lo que nos sucede a muchos con el trabajo voluntario es que termina comiéndose nuestras vidas y llega un momento en que la gente se cansa y no quiere seguir. Y si todo depende del coordinador, pues el momento en que el coordinador se canse, aquí se acabó el club de lectura. Entonces, distribuir los roles puede asegurar o puede proyectar un poco más la sostenibilidad. Lo otro es vincúlense a redes. Acuérdense de esto, no tiene que ser siempre un ejercicio súper que dependa de mí únicamente. Hay estrategias y hay un montón de estrategias y de programas y de proyectos en Colombia que pueden terminar fortaleciendo su club literario. Por ejemplo, existe Relata del Ministerio de Cultura que lleva escritores a los clubes y uno puede volverse un parte de la red de talleres literarios de Colombia, inscribiéndose en una convocatoria que hacen anualmente y eso les permite unos beneficios. Que la biblioteca pública tiene ciertas charlas, pues organicemos que el club vaya a una visita a la biblioteca pública de esas charlas. Buscar esas estrategias le descarga primero un montón de trabajo a la persona que está liderando el proceso y segundo, nos asegura que no dependemos únicamente de las ideas de una sola persona. Entonces, buscarnos una red de actores en el territorio, en el lugar en donde estamos, que puedan apoyar los ejercicios es muy chévere. Y también como que le oxigena al club de las actividades, porque llega un punto en que la gente como que ya está muy acostumbrada a encontrarse las mismas personas. Es chévere porque no ir a una obra de teatro con el club, porque no ir a ver una película, porque no ir a alguna charla que se está programando. Siempre hay una gran oferta en las bibliotecas públicas, en los teatros, en las casas de la cultura. Entonces, eso puede ser una estrategia muy interesante. Sí, vamos a revisar la posibilidad de que Isa pueda estar en una repetición de esta sesión, pero pues no queríamos como continuar como en la ruptura de la conversación todo el tiempo. Bueno, ya para ir cerrando este espacio, quiero compartirles por acá esto que nos dejó Isabel, y es: la lectura es un acto de libertad, pero también de compañía, que me parece que es una cosa importante a tener en cuenta frente a trabajamos. Yo insisto mucho en el ejercicio de la libertad, pero además estos clubes de lectura son espacios para compartir con otros, para compartir nuestras diversas libertades. Y eso se vuelve un escenario muy valioso y el que le invitamos a todos ustedes a participar y a poder vincular. Ojalá podamos hacer una red de clubes de lectura, ojalá podamos conocer muchas de sus experiencias. El espacio de la red latinoamericana de clubes, la red latinoamericana de mediadores, que por ahí alguien me preguntaba y yo prometí responder, ese espacio de la red es un espacio que no está restringido a los 10 personas que van a tener el acompañamiento, los 10 iniciativas de clubes de lectura que van a tener el acompañamiento, sino que está abierto a todas las personas.
Está absolutamente abierto, todo el que quiera inscribirse estará allá. Y ese espacio será en su momento un espacio para que nosotros podamos compartir posteriormente y conocer sus experiencias de cómo les fue con esos clubes de lectura. Para cerrar este espacio, quiero contarles y recordarles, uno, inscríbanse a la Red Latinoamericana de Mediadores, todos pueden inscribirse, no hay un límite de inscripción a esto. Segundo, a partir de este momento, con el cierre de este encuentro, nos vamos a poner en la tarea de seleccionar a 10 iniciativas de clubes de lectura para hacer un ejercicio de acompañamiento en los próximos 2 meses, en donde nos encontraremos sincrónicamente, seguramente en muchas ocasiones, en donde escucharemos cuáles son sus iniciativas de clubes de lectura y la idea es poderlos acompañar y asesorar en el ejercicio de trabajo. Por acá me dicen que Isabel quiere despedirse, que ya logró conectarse, entonces Isa. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes, Pedro, muchísimas gracias porque nos permitiste llevar este espacio a cabo. Mil disculpas por las interferencias que se presentaron, pero bueno, son cosas ajenas a mi voluntad. Pero de todas maneras estuve muy atenta escuchando todo lo que Pedro igual también nos ayuda a concluir en este espacio. Y bueno, esperemos poder tener un espacio más para poder compartir más experiencias, compartir más cosas, más de todo esto que nos enriquece a todos. Por lo pronto, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos por participar, gracias por este espacio y pues seguramente nos seguiremos encontrando a través de la red de mediadores y en otros espacios a los que los estaremos invitando. Muchísimas gracias.